Muy buenos días. Tenemos hoy la oportunidad única de tener un panel muy importante con estos invitados, tanto los diputados Inma Riera, Javier Puente, como los senadores Jorge Pedraza, Andrés Felipe García y Carlos Fernando Galán. A todos les doy la cordial bienvenida. Quisiera iniciar este panel con una pregunta obvia, pero que es una pregunta que ha estado latente en muchas de las conferencias que hemos oído en estos 2 días. Y es la relacionada con el rol que debe tener el legislador en los procesos de regulación de los sectores de telecomunicaciones. Y esta pregunta es pertinente porque hay un debate entre si la regulación de telecomunicaciones por su naturaleza técnica debe ser exclusivamente administrada por entes independientes técnicos o si, por el contrario, por tratarse de una política pública, el Congreso, con su visión de entidad de Estado, debe también intervenir. Eso es un debate que estamos viviendo en estos momentos y quisiéramos comenzar de pronto con nuestros invitados de España. El diputado Javier sí nos comenta cuál ha sido su experiencia y su opinión al respecto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos a este evento y por la acogida que estamos teniendo en vuestro país, que la verdad es que nos sentimos como en nuestra casa, las 3 personas que hemos venido, mi compañera Inmaculada, el letrado de la comisión, José Luis y yo. Bueno, dicho lo cual, después de las diferentes reuniones que hemos tenido entre Colombia y España, que llevamos ya varios meses trabajando en relación al sector de las telecomunicaciones, sí que hay diferencias importantes entre la regulación en Colombia, cómo se realiza, y en España. Allí hay la regulación allí se centra en la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias, que es un ente regulador que define una serie de competencias, es un regulador único. Y luego otra parte de la regulación que se realiza desde el propio Ministerio, pues que tiene otra serie de competencias definidas. Y dicho lo cual, la labor del Congreso allí también se regula definiendo las competencias que tiene cada uno de esos reguladores, ¿no? La CNMC como regulador único y el Ministerio, pues son áreas que se trabajan desde el propio Congreso. Y luego también hay una labor que, aparte de definir esas competencias del Congreso, también se trabajan los nombramientos. Y se realizan sesiones de control a los entes reguladores, ¿no? Desde el propio Congreso pues se hacen llamadas a los entes reguladores para que presenten allí pues la labor que están realizando, cómo se están realizando. Entonces tiene una parte de regulación, pero sí que es cierto que es diferente, como digo, a la regulación que se realiza en Colombia. Ahí sí. Inmaculada. Bueno, muchísimas gracias también por poder compartir con ustedes estas reflexiones y este debate, ¿no? Y poderlo compartir con nuestros amigos senadores, con el presidente de la Comisión Sexta y los senadores. Es un privilegio, y con el moderador, para nosotros poder estar aquí, porque hay muchos ejes de trabajo en común y, como decíamos también ayer en ocasión de la intervención que nos dio ocasión el presidente de la Comisión Sexta en el marco del debate de la Comisión Sexta, pues las TICs unen y, por tanto, es un foro de debate para encontrar puntos en común, para ir más juntos y para avanzar en un sector que es estratégico, ¿no?, en el crecimiento y en la competitividad de un país. Dicho esto, sí que quisiera añadir a las palabras de mi compañero, el diputado Javier Puente, que España ha tenido una evolución. Nosotros, en los últimos 2 años, hemos hecho una serie de cambios y estos cambios han afectado también al modelo regulatorio. Hemos pasado de tener distintos órganos regulatorios a tener uno solo, con la ley con la que se creó la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que unificaba en un solo órgano regulatorio las diferentes competencias antes
que eran individuales y respondían a los distintos órganos en términos de energía, de telecomunicaciones, por ejemplo, que era la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Todo ello se unificó bajo un solo organismo, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y de ella dependen las diferentes direcciones generales que responden a los sectores energéticos o al sector de telecomunicaciones, por poner dos ejemplos. Y bajo las responsabilidades de este órgano están las responsabilidades de supervisión, de regulación y de supervisión, de regulación y de competencia, muy bien definidas. Lo que sí permitió la ley de creación de esta Comisión Nacional de Mercados y Competencia fue definir muy bien las funciones que competían y que estaban bajo la responsabilidad de este órgano independiente y las funciones que competían y que quedaban bajo la responsabilidad del Ministerio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Y la Ley General de Telecomunicaciones, que fue aprobada posteriormente en el Congreso de los Diputados, con un amplio consenso, hablaremos más tarde de ello, ratificó y reforzó y aclaró también las funciones que competían al órgano regulador y las funciones que estaban bajo la responsabilidad del Ministerio. Y ello yo creo que ha hecho posible que este órgano funcione muy bien. Hubo un previo debate muy importante sobre la oportunidad y sobre el modelo. El órgano funciona muy bien. Creo que ha generado una seguridad jurídica importante, que es determinante en términos de inversión y de crecimiento en este sector, que da también mucha estabilidad y que hace compatible las funciones de este órgano y la independencia de este órgano con las funciones también del legislativo, del que formamos parte Javier y yo como diputados y portavoces de la comisión, en cuanto el Poder Legislativo y el Parlamento también, como decía Javier, tiene unas funciones de control a través de las comparecencias del presidente de este órgano ante el Parlamento, a través de las sesiones de control que se realizan en el Parlamento al Gobierno y también a través de la no elección, pero sí antes de ser elegidos y nombrados los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, tienen que comparecer ante el Congreso y pasar una serie de pruebas, digamos, y de exámenes. Por tanto, hay también una cierta supervisión, un cierto seguimiento, una cierta vigilancia y un cierto control por parte del Poder Legislativo. Y creemos que ello hace compatible esta necesaria independencia del órgano con también unas funciones de seguimiento y de vigilancia. Muchas gracias. Senador Pedraza, cuéntenos. Claramente, así como en España, la ley 9 del 14 y la 32 del 03, intervino el sector para hacer un marco general que ellos llaman la Ley General de Telecomunicaciones. Nosotros tenemos en el instrumento de la 1341 algo similar, pero sí es indiscutible poder definir que no es factible entregarle al sector privado, porque esta es una soberanía del Estado. Primero, el espectro es de la nación, ese es un bien escaso definido constitucionalmente. Y segundo, nuestra estructura hoy en día lo que ha generado es en eso un orden y por supuesto la naturaleza de la soberanía del Estado. El tema podría prestarse para la discusión es hasta dónde puede llegar el legislador o debe llegar el legislador y hasta dónde tiene que llegar o puede llegar el regulador. En Colombia el legislador se previno en algún momento porque el regulador dictó unas normas que tenían aparentemente carácter legislativo. Recordarán ustedes la 089, que era algo así como una ley general de telecomunicaciones. Y entonces el legislador actuó a prevención y entró a regular. En TIC no se puede hacer eso. Por eso nuestra legislación tiene que ser marco, genérica, entre otras cosas porque cuando el ser humano legisla, generalmente lo hace porque ya hay hechos o vivencias o usos sociales. Y en tecnologías de la información y la comunicación sí que es mucho más vertiginoso porque el avance, la innovación, la inteligencia del ser humano a diario nos está entregando nuevas conductas de tipo tecnológico, de innovación, de invenciones y en consecuencia la ley siempre irá atrás.
pero naturalmente en algún momento pugnamos. Hoy creemos que hay tranquilidad en el sector, que la industria, que los operadores, que la academia siente que cada uno estamos ocupando la tarea y el papel que nos corresponde de suyo. El regulador haciendo naturalmente a diario el acopio de todo lo que tiene que hacer para ordenar el sector, para buscar que los principios generales que nosotros mantenemos en la ley 1341, el de la neutralidad, el del acceso a la red, el de la convergencia, el del título habilitante único y el de uno fundamental, que es el de la defensa de los derechos de los usuarios. Entonces allí está muy determinado y claramente especificado. Nosotros al final del día lo que hemos propuesto, y ha sido una teoría que siempre he sostenido, es que este sector ha crecido tanto por su propia dinámica que sí me parece que debemos seguir debatiendo y pasar del debate a la acción, de poder buscar para el complemento de la estructura normativa, porque así como hay convergencia tecnológica, tenemos que hacer convergencia normativa, convergencia institucional, convergencia regulatoria, y es que pudiéramos tener la institución, el instrumento de la superintendencia de las telecomunicaciones para defender a 50, casi 50 millones de colombianos que todos tenemos y estamos inmersos por cualquier ruta en las TIC. Muchas gracias, senadores. Sus ideas y opiniones sobre el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy el único de los 3 senadores aquí colombianos que no pertenece a la Comisión Sexta, sino a la Segunda. Y pues yo comparto lo que ha planteado el senador Pedraza aquí, hasta dónde debe llegar el legislador, hasta dónde debe regular, digamos, el que reglamenta. Pero yo sí creo que, teniendo en cuenta las particularidades de este sector, las implicaciones que tiene la innovación en este sector, es fundamental incorporar más al sector privado, creo yo, no digamos en la regulación o en la definición de la regulación directamente, sino como un órgano consultivo más cercano al Estado en la definición de esa regulación, porque muchas veces el Estado va a un ritmo distinto frente al ritmo que va el sector privado y particularmente en un sector como este. Entonces, si uno tiene, digamos, esa división total o esa separación, pues creo que puede llegar el momento, como ha ocurrido en muchas ocasiones, en que la reglamentación y la regulación va atrás de lo que necesita el mercado, de lo que necesita, digamos, la industria para poder ser más competitiva, para poder ser más, digamos, con capacidad de respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces yo creo que hay que combinar lo que planteaba el senador Pedraza con una cercanía mayor del sector privado con la regulación. Muchas gracias, señor García. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con todas estas? Bueno, primero de todo, pues un saludo a todos los panelistas, a nuestro moderador, a todo el público. Y la pregunta, muy sencilla, pero siempre me he esforzado por ver las cosas desde todas las perspectivas posibles. Y la primera pregunta es, frente a esta pregunta, ¿cree usted que alguno de nosotros no va a estar de acuerdo frente a la participación del Congreso a la hora de hablar de las TICs? Y definitivamente es unánime la respuesta. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo. A mí me interesaría más que lo que estamos hablando aquí, porque pues son cosas que ya están inventadas. El rol del Congreso de la República, sea en España o sea en cualquier otro país, o sea en Colombia, dentro de las telecomunicaciones, es lo que ya está escrito. Por un lado, la legislación, las leyes, donde tenemos la responsabilidad de que sean modernas, que respondan a las necesidades actuales. Y por otro lado, también el debate de control político a los reguladores y a otros actores a nivel nacional e internacional para asegurar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Pero mi pregunta al moderador y también al público sería, ¿cuáles serían las razones para que el Congreso de Colombia o de cualquier otro país no participe en estas decisiones? Y eso me parecería sumamente interesante para este debate. Eso es lo que ya está escrito. Un punto donde sí quiero hacer mucho énfasis es en lo que no está escrito. Lo que no está escrito en la ley, en la regulación, pero que nosotros como congresistas sí sabemos, es que en adición a la legislación y en adición a esos debates de control político, nosotros somos líderes de cambio a nivel nacional e internacional, donde opino que es el factor más importante, me atrevo a decir, llegar a la comunidad, a las personas que nosotros representamos,
con ideas, con planeación, con proyecciones, con nuestra visión del futuro y entablar un diálogo con ellos y finalmente representarlos a nivel nacional en el Congreso de la República. Ideas frente, por ejemplo, a la mimetización de las antenas. Ideas frente a los temores que los colombianos o algunos colombianos tienen frente a la salud pública a la hora de hablar de estas antenas de telecomunicaciones. Entonces, sencillamente a manera de conclusión, creo que estamos todos de acuerdo en que es indispensable la participación del Congreso y de los legisladores a la hora de hablar de las TICs. Planteo la pregunta al moderador y al público. ¿Qué razones tendría el público o el moderador quizás para que los congresistas no participemos en estos debates? Y resalto sobre todo la importancia de nosotros como congresistas a la hora de liderar cambios frente a las TICs o cualquier otro sector de la industria o de nuestro país. Senador, si hay tiempo, le voy a trasladar la pregunta al público. Ima, por favor. No, lo que sí quería comentar, si me permiten, y en relación a las palabras del senador, es que la responsabilidad y la función del legislativo nuestra está en generar a través de las leyes las mejores bases posibles desde el punto de vista económico para que las empresas puedan tomar sus decisiones en el mejor entorno posible. Y esto quiere decir las decisiones sobre las mejores infraestructuras, sobre la mejor fiscalidad, sobre la mejor financiación, etcétera. Pero las decisiones son de las empresas. Nuestra responsabilidad está en generar el mejor entorno posible para que las empresas puedan tomar sus decisiones con las mejores bases. Las decisiones son de ellos, pero el entorno nos corresponde a nosotros. Pero para hacerlo posible es necesario una interlocución constante con la sociedad para conocer sus preocupaciones, para conocer sus problemáticas con la sociedad y con el tejido económico. Hay que construir juntos. Y otro eje de colaboración y de necesidad de comunicación con el sector privado está también incorporarlo en las leyes. En la Ley General de Telecomunicaciones española nosotros hemos incidido mucho en algo en lo que la Agenda Digital Europea también incide mucho, que es la colaboración público-privada. Es involucrar también al sector privado de manera fuerte en todo el proceso de crecimiento en el ámbito especialmente que nos ocupa, que es el ámbito de las telecomunicaciones, que es un ámbito estratégico en el modelo de crecimiento y en el modelo también de crecimiento económico y social. Diputado, siguiendo esa misma línea, se ha debatido ayer por Planeación Nacional que el sector de las telecomunicaciones, por lo menos en Colombia en el último periodo, no ha sido aparentemente el motor de desarrollo que se esperaba. Recogiendo las palabras de la diputada, diputado, ¿cuál ha sido su experiencia para tratar vía el Congreso de generar condiciones para que el sector sí sea un motor de desarrollo para el país? Bueno, brevemente, porque bueno, estoy viendo aquí el tiempo, va esto volado. Tenemos dos tiempos, ese es uno y yo tengo otro. Vale. Vamos con este. Perfecto. Bueno, un poquillo por concluir lo que se dijo anteriormente, en España tenemos la Agenda Digital Europea, la Agenda Digital Española, que aborda el proyecto de las telecomunicaciones como un proyecto de Estado y un proyecto a largo plazo, con el consenso de prácticamente todo el mundo. Y luego allí también, y en referencia a lo que comentaba Inmaculada, de que las telecomunicaciones unen, tenemos que ir todos unidos, aparte de con el sector, en Europa estamos unidos a la Agenda Digital Europea, ¿no? Porque hay 28 legislaciones que en cada uno de los países tiene su legislación totalmente diferente a la del país, a la del otro país, y nos interesa el que sigamos, el que vayamos todos juntos y vayamos creciendo de cara al mercado global que son las telecomunicaciones. Respecto a la pregunta que nos realizas, 2 puntos y luego doy paso a Ima para que complete también, porque vamos bastante a charlas. Uno, nosotros vemos las telecomunicaciones desde 2 puntos de vista. Uno, ayudar al sector de las telecomunicaciones
telecomunicaciones a las empresas del propio sector pues a innovar, a empresas TIC. Y luego también lo vemos desde el punto de vista de que es un sector transversal a todos los sectores, ¿no? Gracias a las TIC pues podemos hacer incrementar la competitividad y la productividad de las empresas de todos los sectores, y igualmente que las empresas también de cada uno de nosotros como usuarios, y en consecuencia pues se consigue incrementar la productividad y la competitividad de un país al completo. Y allí, de cara a generar las condiciones necesarias para que el sector invierta, para que los usuarios se conecten a la red de telecomunicaciones, pues se desarrolló la Ley General de Telecomunicaciones, y hay que resaltar 3 puntos que creo vitales, ¿no? Uno de ellos, el consenso con el que salió la Ley General de Telecomunicaciones. Fue aprobada por más del 90% del Congreso, con los 3 partidos mayoritarios del Congreso: Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión, mi compañera Inmaculada Riera. Y eso lo que hace es generar unas condiciones a largo plazo, o sea, cualquier cambio pues no van a venir a modificar las leyes, y esas condiciones a largo plazo lo que genera también es una seguridad jurídica de cara a que las empresas inviertan, o sea, que no van a cambiar las condiciones o las reglas de juego a mitad del partido. Entonces eso va a hacer, como digo, pues que se invierta. Luego se facilita también todo el despliegue de las redes. Había muchas problemáticas en el despliegue de las redes. Veo que son problemáticas también las reuniones que hemos tenido, que puede haber aquí en Colombia, a nivel de Estado, a nivel de ayuntamientos, a nivel de comunidades de autónomas. Cada uno tenía su regulación, cada uno ponía sus normas, entonces hacía muy difícil realizar ese despliegue de las redes por parte de los entes relacionados y de las empresas. Entonces pusimos las condiciones, se pusieron las condiciones basándonos en el consenso que comento, ¿no?, para que todo el mundo estuviese de acuerdo, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, para facilitar ese despliegue de las redes, y los datos, bueno, pues nos están dando la razón con las cifras que estamos llegando de cobertura a nivel de 4ª generación, con cobertura de redes de fibra óptica. Y otro punto ya, antes de concluir mi intervención, que es tener en cuenta, lógicamente, la defensa de la libertad de los usuarios, que comentaba aquí el presidente de la Comisión Sexta, ¿no? Y dentro de la propia Ley General de Telecomunicaciones se tuvo muy en cuenta todos los derechos de los ciudadanos a la hora de firmar contratos, a la hora de la portabilidad de los números, a la hora de cumplir la ley de protección de datos de esos propios usuarios, aparte de los beneficios que ya tiene de por sí la facilidad de esos despliegues, ¿no?, que tengan unos mejores servicios, que tengan una mejor calidad de ese servicio, que tengan unos mejores precios, o que tengamos, ¿no?, y lógicamente pues nos incluimos cada uno de nosotros. Entonces son un poco los 3 puntos que quería resaltar: nuestra visión del sector TIC, la facilidad del despliegue en las redes y la atención a los usuarios y la defensa de los usuarios. Diputada. No, la pregunta que nos planteaba el moderador, ¿no? ¿Cómo puede a veces, o cómo podemos encontrar a veces la percepción, ¿no?, de que no avanzamos suficiente en las TICs, ¿no?, o de que las TICs a veces no aportan suficientemente al crecimiento, ¿no?, o al desarrollo, cuando hay inversión, cuando los grandes operadores invierten, cuando estamos haciendo todos esfuerzos? Yo creo que una de las claves, ¿no?, para entender esto y para superar esta problemática está en el apoyo también a las pequeñas y medianas empresas. España también tenemos un tejido económico y un tejido productivo, y afecta al sector TICs, que al lado de los grandes operadores hay una parte muy importante del sector formado por pequeñas y medianas empresas. Entonces yo creo que hay que ayudar mucho también a esta parte del tejido productivo desde el ámbito legislativo, facilitando, ¿no?, las inversiones y el crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas, y también por parte de los grandes operadores y las grandes empresas de convertirse en efecto tractor, de crecer también y de ayudar a crecer también a estas pymes. Y cuanto más crezcan, más inviertan y más les ayudemos, yo creo que la contribución de las TICs, ¿no?, al conjunto del desarrollo económico y social de un país será mucho más evidente. Por tanto, uno de los puntos para superar esta percepción que puede existir, ¿no?, a veces, o la necesidad de que las TICs aporten más al crecimiento, está también en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, para que contribuyan a este crecimiento. Senadores, sus ideas sobre el tema de cómo lograr… Clarísimo. Las TIC son, por su transversalidad, el ingrediente y el motor vital para una sociedad. No hay nada, ni finanzas, ni educación, ni salud, ni seguridad. Y lo decía en otro evento dentro del marco de Andicom,
ni siquiera el amor se puede conseguir hoy sin TIC. De tal forma que así está establecido. Y aquí hay un debate que incluso nace en el evento, porque son las dos concepciones, una expresada por el director nacional de planeación, que ha afirmado que ha crecido el sector en las mismas condiciones de crecimiento del país, y la exposición del ministro de las TIC, que nos ha significado que ha sido superior el crecimiento. Y en el Foro Internacional de la Comisión de Regulación, lunes y martes, se habló de una cifra, que es el crecimiento del 9.9 del sector. Quiere decir que estamos creciendo 3 veces más que el crecimiento del país para este año, significando que allí no solamente hay una oportunidad para hacer un tamizaje frente a la crisis petrolera, frente a la crisis de la devaluación, sino que además es un sector que por su propia dinámica le está aportando al Producto Interno Bruto, que está generando cerca de 200.000 empleos más, que está creando además con centros de investigación, de innovación, digamos, lo que estamos haciendo de manera incipiente, pero que hay que hacerlo. Incluso el Plan Nacional de Desarrollo se quedó corto en esta perspectiva. Nosotros deberíamos haber legislado allí, proveyéndole muchos más recursos con una atadura permanente y con una cifra determinada a efecto de hacer la inversión en investigación y en tecnología, en lo cual estamos absolutamente empobrecidos. Mientras nosotros estamos invirtiendo, mis queridos legisladores españoles, 0.2% en la investigación, una nación normal en desarrollo está invirtiendo, por ejemplo, los Estados Unidos, 2.7% de su presupuesto en la investigación. Esto lo que significa es que nosotros estamos de rémoras y vamos a un paso muy lento. Por eso tenemos que acelerar, y ese acelerador hay que ponerlo en conjunto entre el Estado, que hace una legislación, entre la industria, que quiere vincularse, para que no solamente las TIC sean usadas para digamos, el concepto diario del ciudadano, sino también para que sea ese motor que dinamice la economía y que nos impacte positivamente. Nosotros soñaríamos con que muy pronto tengamos el montaje digamos, de centros de creación de software, de aplicaciones, mucha más incluso adherencia del Estado para promover el estudio de las áreas similares. Hoy tenemos una crisis, nadie en Colombia, muy poca gente quiere estudiar ingeniería de sistemas. Hay una pérdida vocacional, incluso estamos ofreciendo becas al 100% para motivar a la gente y no lo estamos haciendo. Eso significa realmente un elemento, es un ambiente de preocupación frente a lo que puede venir en el inmediato futuro en nuestro papel en la región y en nuestro papel en el interior. Entre otras cosas, para terminar, señor moderador, porque aquí está la brecha, y es la brecha digital. Una brecha que estamos creando al interior y la brecha externa. En la brecha de la región, pues no podemos decir que estamos bien, vamos, pero en la brecha interior, un ciudadano que esté viviendo en el centro de una urbe como Bogotá o como Medellín o como Barranquilla, tiene el acceso, pero un ciudadano que esté en Chocó o que está en Arauca no tiene el acceso. Por eso, ahí tenemos que buscar rápidamente no solamente la meta de la inclusión digital, sino fundamentalmente esa es apenas un medio, que es el de la inclusión social, para tener ese país que en el posconflicto nos permita a todos reencontrarnos y poder trabajar para una patria que tenga prosperidad económica y social. Senador Galán y García, sus ideas sobre cómo hacer que este sector realmente sea el motor de desarrollo que todos quisiéramos, sobre todo, como dice el senador Pedraza, frente a una coyuntura macroeconómica, de estrechez fiscal, de una tasa de cambio que va a afectar y ya está afectando el sector. Entonces tenemos un escenario macroeconómico un poco distinto, sustancialmente distinto, y cómo ven este sector y qué debía hacer el Congreso para impulsar en este ambiente. Bueno, pues primero veo que el senador Pedraza le cree más entonces al ministro de las TICs que al director de planeación. Yo le creo a usted entonces, senador Pedraza, al creerle al ministro. Digamos que en este sector veíamos en un debate que se hizo en el Congreso hace un par de días precisamente sobre la situación económica del país, el tema de la innovación, la investigación y el desarrollo. Y se hizo énfasis en ese debate sobre ese tema, la ministra de Comercio habló mucho del tema y obviamente los citantes también. Y vemos, como decía el senador Pedraza, digamos que Colombia está muy rezagado en eso y yo creo que en este sector particularmente. Ahora hay la discusión sobre si la reducción, por ejemplo, en el presupuesto nacional de lo que tiene que ver con innovación, el presupuesto para Colciencias, etcétera, tiene un impacto,
o si debemos trabajar más bien en cómo generar las condiciones para que el sector privado, las grandes empresas, por ejemplo, lideren el tema con beneficios tributarios, con un entorno adecuado para que puedan apostarle más a la innovación, al desarrollo, a la investigación, y que eso, digamos, repercuta directamente en las pequeñas y medianas empresas. Esa discusión la tenemos y creo que el contexto actual, la situación que está viviendo el país por cuenta de lo que decía el senador Pedraza, el tema del dólar, del petróleo, etcétera, pues lleva a que un sector como este sea una oportunidad para Colombia. Entonces, una oportunidad donde creo que el Congreso puede jugar un rol importante en profundizar esos beneficios a quienes le apuestan en la innovación, el desarrollo en este sector en particular, para generar ahí una dinámica interesante. Ya, como dice el senador Pedraza, creyéndole a él, pues tiene una dinámica interesante frente al resto de los sectores del país. Entonces, si ya en esta situación la tiene, con un impacto, digamos, que puede tener un beneficio que se puede dar a través de esos mecanismos, podríamos tener un impacto mucho mayor. Senador García, sus ideas. Gracias. Bueno, primero que todo, que estoy totalmente de acuerdo, más bien con el director de planeación. El sector… Tenemos un debate. En mi opinión, el sector no ha crecido suficiente. En mi opinión, el sector tiene la responsabilidad de crecer mucho más y nosotros, como actores desde el Congreso de la República, tenemos la obligación de generar los debates en torno a la búsqueda de soluciones para lograr que el sector crezca mucho más. Una medida de las más importantes, y esta la ha tomado de nuestros colegas de España, fue la metodología que llevó finalmente a esa Ley General de Telecomunicaciones en España, la metodología de una agenda común. En mi opinión, es indispensable y es urgente que haya una agenda común por las telecomunicaciones en Colombia, liderada desde el Congreso de la República. Esta agenda común sería una medida complementaria de largo plazo para el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es una medida de corto y de mediano plazo que depende exclusivamente del gobierno que está en turno. Y hoy día tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, en mi opinión, de los mejores que hemos tenido en los últimos años. Pero definitivamente no hay certeza, no hay certidumbre a la hora de que haya un cambio de gobierno. Un nuevo gobierno va a llevar a cabo su nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, es necesaria, es indispensable la medida de liderar desde el Congreso una agenda común por las telecomunicaciones en Colombia. Lo segundo es que es totalmente cierto que esta subida en el dólar está asfixiando prácticamente al sector de las telecomunicaciones. Podemos hablar, hablemos de una sola cosa, de los celulares. Casi, bueno, no, absolutamente todo es importaciones. Entonces, los ingresos de las empresas están sometidas a el peso, pero todas sus importaciones están subiendo en términos de costos. Entonces, los estamos asfixiando. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar desde el Congreso de la República, desde debates de control político, para ayudar, por ejemplo, en ese aspecto? Todos sabemos aquí, esto como información general para nuestros colegas de España, los computadores que están por debajo de $1 millón de pesos, bueno, esto es sujeto a las VTs, pero los computadores más económicos se les buscó una tasa más favorable en lo que es impuestos para que llegaran a las personas, precisamente porque la inversión de cada peso en tecnología se devuelve 1.6 veces en nuestra economía. Entonces, hay que buscar esas soluciones. ¿Cómo hacemos para que eso aplique también para celulares? ¿Cómo hacemos para que esa medida vaya atada también, por ejemplo, a la tasa de cambio con el dólar, con el objetivo de llegar a todo el mundo con estas tecnologías? Solamente por mencionar dos aspectos, dadas las limitaciones de tiempo, pero con el mensaje principal de lo más importante de tener una agenda común con medidas de largo plazo, y lo importante que es tener debates en el Congreso de la República que finalmente lleve a soluciones para el sector atadas a soluciones que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, y esto lo más pronto posible. Me queda la sensación unánime de lo que los oigo, que es importante reflexionar sobre la situación del sector en un entorno distinto. Me parece que una primera reflexión que puede surgir de este panel es que el Congreso aboque rápidamente una revisión
de la regulación o de la legislación en materia de telecomunicaciones frente a un entorno distinto. Digamos, independientemente de que miremos las cifras de planeación o del ministerio, yo creo que es indudable que hay un entorno que está cambiando, que indirecta o directamente va a afectar al sector, y yo creo que todos, el sector privado, la academia, Sintel y el Congreso, tenemos la responsabilidad de reflexionar si nuestro entorno regulatorio y legislativo es el óptimo en condiciones de cambio que se están presentando. Entonces me parece que debíamos recoger una primera reflexión. Pasando a otros temas, diputado Javier, yo creo que usted ha mencionado dentro de la Ley General de Telecomunicaciones de España el tema de la protección de los usuarios, y también los senadores han mencionado esto como un tema sensible, un tema de mayor importancia. Y en el Congreso de Sintel es un tema que ha estado presente en todas, o por lo menos la mayoría de las conferencias que trataron el tema del Big Data y de las tecnologías de la Internet de las cosas. Entonces va a haber un potencial importante de acceso a información de los usuarios, pero paralelo a eso hay unos riesgos, unas situaciones de protección al usuario de su información personal. ¿Cómo creen ustedes que se logra balancear o se podría balancear desde el Congreso el tema de los derechos de los usuarios frente al desarrollo tecnológico que es inminente, que hay que propiciar, que hay que desarrollar, pero que genera unos retos importantes en cuanto a la protección de los derechos de los usuarios? Ahí es buena cuestión esa. Por concluir también el tema anterior, está claro que la regulación no está adaptada para nada a los cambios tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Los cambios tecnológicos que estamos viviendo van muy rápido. De hecho, nuestra forma de vivir, ¿no? Ahí en los últimos 10 años mi forma de hacer las cosas como persona humana, ahora decir, ha cambiado totalmente, ¿no? La forma de comunicarme con mis compañeros, todo el tema de redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, pues hace 10 años pues, yo cogía el teléfono y llamaba. Ahora toda forma de comunicarme con mi familia, con mis amigos y demás han cambiado. La forma de hacer comercio, de comprar las cosas a través de Internet, el comercio online, la forma de hacer turismo, ¿no? O sea, hay plataformas ahora como tipo Airbnb, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver de cómo reservabas el viaje hace 4 años. O sea, no estoy yendo más allá que hace 4 o 5 años, cómo está cambiando y te digo particularmente, pero también todo el entorno en el que te mueves, ¿no? A nivel social. Entonces, para nada, y la regulación, pues empiezas a estudiar, a ver cómo puedes regular, pero vamos muy por detrás de los cambios tecnológicos que se están produciendo. Y ahí entra, o sea, lo quiero enganchar eso, o sea, es lógicamente responsabilidad nuestra el abrir esos debates y el tomar decisiones mucho más rápido de cómo las tomamos, ¿no? Porque a veces sí que abrimos el debate, pero ese debate se eterniza, ¿no? Y entonces no acabas a llegar a una conclusión, pero bueno, también es debido a esos cambios tecnológicos que se están produciendo, porque cuando quieres al cabo de un año cerrar el debate ese, resulta que han cambiado las condiciones con las que tú empezaste iniciales, ¿no? Entonces tienes que volver a reabrir el debate. Entonces, bueno, pues ahí vamos muy por detrás. Y ahí es donde también se abre con el Big Data, Internet de las cosas, todos ahora conectados, todos los datos conectados, y sale un debate muy importante que es la protección de los usuarios y de los datos personales de los usuarios. Nosotros allí en España, por encima de lo que son todas las leyes, la Ley General de Telecomunicaciones, pero todas las leyes, está una ley que tienes que cumplir, que todas las leyes tienen que cumplir, que es la LOPD, ¿no? Que es la Ley de Protección de Datos de personales, ¿no? Y dentro de del propio sector y en la propia ley abordamos ese debate también, pues para dar unos mayores derechos a los usuarios. Pero sin embargo hay un tema que está que no tenemos la solución, que es el debate entre lo que es
la libertad de expresión, libertad de hacer aquí una foto, subirla a las redes sociales, etcétera, etcétera, y la protección de esos datos, ¿no? Con el tema de Big Data, pues es lo que nos está pasando, y con el tema del uso de las redes sociales, que ahora dice, vale, alguien tiene que proteger mis datos, pero seguro que alguien ahora ha hecho una foto, la ha subido en Twitter, en Facebook, y la puede estar usando cualquier persona a nivel de todo el mundo. Esos datos personales tuyos pueden estar dando por ahí vueltas. ¿Cómo regulas y cómo controlas eso? Yo no tengo la solución. Nosotros ahora lo que tenemos, como digo, es la ley de protección de datos que todas las empresas tienen que cumplir, pero luego el debate libertad de seguridad, pues podríamos estar aquí debatiéndolo toda la mañana y no llegaríamos a ninguna conclusión, porque cada uno al final llegaría hasta un determinado punto, pero no habría una línea que separase lo uno y lo otro para llegar a un texto escrito con el que salgamos todos de aquí. Muchas gracias. ¿Alguna idea adicional? No, Por yo favor, Inma. sí que quisiera sumarme a las palabras de Javier y también decirles dos cosas. La primera, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia en España está analizando esta nueva economía, también la economía colaborativa, cómo el legislador ha de abordar estos cambios y estos retos a los que hacía referencia Javier, con los equilibrios, ¿no?, entre la libertad y la seguridad, ¿no?, y la defensa, sobre todo, del consumidor y del usuario, que es fundamental. Pero yo creo que también el momento en el que estamos y el futuro, la transformación digital a la que estamos abocados de manera inexorable, obliga también, o nos obliga a nosotros, al legislador, a ser creativos, a ser innovadores y a asumir también riesgos. Y a ser capaces de anticiparnos a los tiempos. Este es un reto que tenemos nosotros y nos obliga también, pues, a colaborar mucho con la sociedad, con el sector privado, para legislar con este enfoque, ¿no?, con el enfoque de futuro. Y yo creo que en el marco de la Ley General de Telecomunicaciones, el consenso con el que se llegó a esta ley, pues, da estabilidad, pero también los ejes de potenciar la colaboración público-privada, que marca de manera muy fuerte esta ley, pues también obligan a esta estrecha colaboración, ¿no?, para ir adaptando la legislación a los tiempos, ¿no?, y a no quedarnos atrás, que es el riesgo que corremos muchas veces y la situación en la que nos encontramos muchas veces. El mercado corre, sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, con todos los retos que tenemos, y el legislador aún estamos, ¿no?, pensando. Entonces, esta brecha sí que la hemos de superar. Y creo que en el marco de la ley la colaboración público-privada que se refuerza, ¿no?, y que se impulsa, pues es un eje muy importante, no solo para superar la brecha digital, sino para colaborar, ¿no?, en mejorar la legislación y adaptarla a los nuevos tiempos. Y otro eje que también facilita mucho el avanzar es el marco dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, que establece el marco de colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas. En España tenemos una complejidad normativa importante, porque está la legislación local, los entes municipales, está la legislación regional, los entes de competencias autonómicas, está la legislación estatal. Entonces, esta complejidad debe ser gestionada, ¿no? Y creemos que a través de las enmiendas que se propusieron a la Ley General de Telecomunicaciones y al consenso en el que los diferentes grupos de la Cámara llegamos, pues permite esta coordinación, esta salvaguardia también de las diferentes normativas, la defensa de las competencias de cada uno, ¿no?, de los entes municipales, regionales, autonómicos y estatales, y permite también esta colaboración de cara al futuro para superar también temas desde los derechos de los usuarios a temas de despliegue de infraestructuras y de redes que pueden tener también y han tenido también su complejidad. Es un tema que da para otro panel, pero más largo. Usuarios. Tendríamos que establecer qué derechos. El derecho al acceso universal, el derecho al servicio universal, que son principios y preceptos básicos hoy en el mundo entero de las TIC. El derecho a unas buenas tarifas. En Colombia, por ejemplo, redujimos el costo de la interconexión de 56 a 10 pesos. El derecho a la portabilidad, el derecho a la convergencia. Esos derechos se truncan cuando hay una circunstancia económica que no permite que todo el mundo acceda. Pero habría otros derechos que hablar. Los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, el derecho a la reserva, el derecho a la privacidad, el derecho a la protección,
que es un debate muy grande. Por eso, frente a los primeros derechos, por ejemplo, es normal que hoy la gente diga, esta señal sí que está mala, ¿cómo están de malas? Y todos esperamos contra las compañías. Por eso yo, Inma, aquí no hablo de que las telecomunicaciones nos unen, porque aquí hay una empresa que se llama UNE, así que no puedo tampoco decir que estoy contigo, porque hay otro que se llama Tigo, y aquí estamos hablando muy claro, pero tampoco puedo decirlo porque hay otro que se llama Claro. Bueno, me voy. Solo que cuando hay una falla en el servicio, tenemos la fragilidad de imputar a la empresa. Y aquí no voy a hacer una defensa tampoco de tipo oficiosa, pero es que ahí hay un derecho que se está truncando porque nosotros mismos incluso estamos haciendo mal uso del espectro. Hoy en muchos lugares de las ciudades la señal se cae de manera recurrente porque hay inhibidores, porque hay bloqueadores, y los bloqueadores salen de las iglesias, de las embajadas, de los moteles, o cualquier ciudadano hoy monta un bloqueador. No hemos reglamentado eso. No lo hemos reglamentado. El senador Galán me dice que no, la última. Entonces, en eso estamos en tecnología, en las TIC tienen que estar al día o si no lo ponchan. Entonces, ahí hay un debate de hasta dónde los usuarios pueden hacer ese tipo de manipulación, y si bien es cierto, el espectro es del Estado y tenemos la estructura institucional para que regule, hasta dónde nosotros en eso estamos creando una dificultad. Pero otra más, 330 consejos municipales, es decir, un tercio del país, determinó reglamentación para reubicación de antenas por razones o de salud, por razones de medio ambiente o por los planes de ordenamiento territorial. Y entonces hoy no hay comunicación, no hay señal en el tema de voz en muchos lugares porque las antenas no están ubicadas adecuadamente. Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo recogimos esa como una facultad exclusiva de la Agencia Nacional del Espectro para evitar que haya ese tipo de circunstancias que son derechos de los usuarios. Senador, estamos terminando, entonces, reflexiones sobre estos temas, lo más muy breve, muy breve. Por favor. Yo no estaba enterado de eso, doctor Pedraza, de los inhibidores en esos sitios, pero bueno. No, usted mencionó dos derechos y me parece que en la primera parte es lo que más se habla, en cierta forma, el tema de las tarifas, el tema de la calidad del servicio, todo ese tema me parece que es más fácil enfrentarlo, aunque hay retos inmensos, sin lugar a dudas, es más fácil enfrentarlo. El de la intimidad y el derecho, digamos, a la privacidad es el más complejo. Hoy simplemente yo creo que en eso estamos en pañales en Colombia. Uno le dicen que supuestamente la información que uno entrega, si uno no autoriza, pues no va a ser utilizada para nada, pero a mí constantemente me llegan correos y mensajes que yo nunca he autorizado de nada, a nadie, y me llegan permanentemente. Y esos son correos simplemente promocionando algo, pero usted planteaba antes del panel aquí, Felipe, unas cosas interesantes, y es como, por ejemplo, con el Internet de las cosas, pues puede llegar una empresa como LG a enterarse cuándo abre uno la nevera. Entonces, si es a las 3 de la mañana, decía él, pues entonces de pronto eso lo conecta para que alguien le venda unos omníferos. En fin, no sé, digamos, cosas de ese estilo que pueden sonar simples, pero que pueden convertirse en elementos complejos. Hoy uno entra a YouTube, inmediatamente le dice, según las búsquedas que tuvo antes, cuáles pueden ser los videos. Ya va manejando la información que uno va dejando ahí. Y hay cosas que no sé si en España las viven, pero aquí no le preocupa. Por ejemplo, hay un sitio en Bogotá que se llama El Lago, no sé si ustedes lo conocen. A uno le dicen que en el lago puede ir uno y pagar 50.000 pesos, dar un número de teléfono, e inmediatamente le dicen con quién se ha comunicado ese teléfono, con quién ha chateado, qué mensajes ha recibido, absolutamente todo. Y ahí no tenemos, digamos, un mecanismo o un ente estatal que vigile eso, que revise eso para que eso no suceda. Yo he sido miembro de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso y uno se da cuenta ahí, digamos, de los retos y los riesgos que hay en ese aspecto. Uno llega a esas reuniones de la comisión y le toca quitarle el celular, apagarlo o dejarlo afuera porque pues al iPhone no se le puede quitar la pila, pero a los otros sí, hay que quitarle la pila para poder entrar a una reunión de esas, porque si no, le dicen a uno, inclusive apagado, pueden utilizar la cámara para mirar lo que usted está haciendo, pueden utilizar el micrófono para grabar, así esté apagado el aparato. Entonces todos esos retos yo creo que en Colombia estamos en pañales y eso es simplemente pues, un ejemplo de lo que puede ser el desafío en temas de privacidad y de intimidad en comunicaciones en Colombia. Gracias, senador. Doctor García, ya estamos sobre el tiempo. 5 minutos para últimas reflexiones. Vale, brevemente. Así que vamos con una agenda de este panel.
No, concreta, abierta pero concreta. Queremos quedar con tareas. Vale. En términos de privacidad, para mí la solución es muy sencilla, muy sencilla. Que requiere bastante trabajo es otra cosa, pero es muy sencilla. Y se basa en hacer las cosas más sencillas y mejor informadas para el ciudadano. Que el ciudadano sepa para qué se están usando los datos. Entonces, voy a tomar unos ejemplos. Los términos y las condiciones de cualquier sistema operativo, de cualquier aplicación que nosotros tenemos hoy, son varias páginas que yo en lo personal nunca leo, siempre digo acepto, pero tengo conciencia de lo que eso significa y sé para qué usan los datos las empresas y sé que la usan en parte para mejorar los servicios, pero en parte también para mejorar su rentabilidad, para cobrarle más al ciudadano, lo usan en provecho propio. Ahora, de la misma manera que en su momento nosotros, por ejemplo, tomamos el sector bancario y le dijimos, señores del sector bancario, está bien que tengan sus cláusulas, pero tienen que hacer estas cláusulas lo más sencillo posible para el usuario y que en la medida en la que sea posible sea leíble. Entonces, hacerle fácil eso al usuario y que el usuario o el cliente o el ciudadano tenga conciencia de lo que se está haciendo con su información. Y aquí viene el segundo elemento. En adición a esa conciencia, que el usuario tenga la libertad de escoger. ¿Qué pasa? Todo esto va alineado con un modelo de mercado y un modelo de negocio y un modelo de sociedad donde supuestamente el usuario al que no le gusten unas condiciones se va donde otro a buscar el servicio donde le presten mejores condiciones o donde quizás, por ejemplo, tenga más privacidad. Pero ahí es donde más trabajo tenemos nosotros como legisladores. Para bien o para mal, siempre hay un costo de cambio. Si yo estoy usando un celular u otro celular con un sistema operativo, si yo estoy utilizando Windows o Linux o Mac, siempre genera un costo que yo vaya a tener que aprender esa nueva tecnología. Si yo, hablando de las lavadoras, de las neveras a las 3 de la mañana, si yo tengo una lavadora, una nevera que hace esto, que usa mi información, y yo no estoy dispuesto a dar esa información porque quiero mi privacidad, ¿qué costos de cambio tengo yo para cambiar ese bien o ese servicio? Entonces, tenemos que enfocarnos en bajar esos costos de cambios, en hacérselo realmente sencillo al ciudadano, que pueda cambiar y que pueda tener realmente libertad a la hora de escoger qué servicio o qué producto quiere de acuerdo a lo que está dispuesto conscientemente a acceder frente a su privacidad. Entonces, sencillamente dos medidas. Primero, hacer el proceso lo más transparente posible y lo más sencillo posible para que el ciudadano sepa a qué se está teniendo bajo ciertas condiciones. Ahí tenemos que mejorar porque actualmente en las condiciones, en los términos y condiciones de cualquier aplicación, de cualquier cosa, nadie se lee eso, nadie se lo lee. Y no los culpo, porque realmente se tiene que hacer lo más sencillo posible. Y lo segundo es hacerle sencillo al ciudadano el cambio, cosa que tampoco se está dando hoy. Y son unos retos, en mi opinión, sencillos, pero donde hay que trabajar demasiado, particularmente nosotros como legisladores. Diputados, senadores, muchas gracias por su participación. Quedan temas en el tintero, como decimos. Esto es un tema apasionante, hay mucho tema que tratar. Quisiera reiterarles una invitación para que el año entrante volvamos, de pronto con algunas tareas ya efectuadas. Nos complacería que la Comisión Sexta vuelva a sesionar aquí el año entrante. Este es su espacio. A los senadores también, a los diputados, darles las gracias por sus ideas y que se conviertan en, de alguna manera, una relación de embajadores de Colombia, en España, de las telecomunicaciones. Ojalá puedan regresar. Yo quisiera dejar simplemente la reflexión que hay temas de, me están diciendo, pero es que se nos corta. Estoy incumpliendo el tema del ofrecimiento al público, pero... que Twitter. Pregunto, no, me dijeron allá que, qué pena. Mi sugerencia es tenemos visita presidencial y eso obliga a ser extremadamente puntuales con la agenda. Lamentando mucho,
pero digamos están los medios de comunicación, como dice el senador, para intercambiar, y de pronto podríamos abrir una página especial sobre este tema para que durante el año, le invito a Manuel que abramos sobre este panel una página permanente, de tal manera que podamos recoger las inquietudes del público y hacerle seguimiento a algunas tareas que podemos quedar. Por ejemplo, yo creo que el tema de la revisión de la legislación frente a un entorno de los retos que tenemos, deberíamos sentarnos. Me parecen las ideas que han sugerido sobre la colaboración público-privada. Creo que ahí tenemos un trabajo por hacer. La colaboración entre las entidades, sobre todo municipales y las nacionales. Creo que en el sector de telecomunicaciones tenemos un trabajo también por hacer, e invito a los señores senadores de Colombia que nos pongamos una agenda en ese sentido, de tal manera que ojalá en los próximos meses y a más tardar el próximo año tengamos, digamos, algunas ideas concretas sobre soluciones a los problemas que se han planteado aquí. A todos, el diputado Javier, por favor, algunas palabras finales de despedida. Simplemente daros las gracias por, como me reitero, por la acogida que hemos tenido aquí, por dejarnos participar y exponer nuestras opiniones en un sector que bueno, pues creemos que es estratégico para cualquier país y de cara pues, a avanzar en el futuro. Y bueno, de cara a las preguntas, yo por ejemplo a través de Twitter siempre me suelen mandar cosas, es totalmente público, que es Javi Puente-PP. Ahí pues puede mandar cualquiera un Twitter y si tengo la respuesta pues respondo ahí públicamente. Muchísimas gracias de todo corazón. Magnífico, y gracias a todos. Muchas gracias. Escúcheme, sería necio a esta altura no expresarle agradecimientos a nuestros colegas legisladores de España por la atención, el afecto para con nosotros y su participación y el enriquecimiento al debate. Y segundo, saludar y significar que este ha sido un nuevo ejemplo de éxito. Sintel, Manuel, que tú estás aquí, definitivamente esta es la joya de la corona del sector, tu evento. Nos comprometemos, por eso significamos que el debate queda abierto hasta la versión 31 y estaremos aquí si Dios lo permite y ustedes así lo quieren. Muchas gracias y muchos éxitos.